Miqueas nos lleva de la realidad a lo que Dios quiere hacer. La realidad es parte de lo que Dios está haciendo, pero el plan de Dios es lo que Él quiere hacer. Y nos lleva del sufrimiento a causa de la desobediencia, pero también nos habla de la bendición que Dios quiere darnos por la obediencia. Así que vamos a estudiar el capítulo 4, verso 11 y 12. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Voy a leer el 9 y 10 y vamos a estudiar el 11 y el 12 para poder entender un poquito el contexto. Nada más voy a leer el 9 y 10 que vimos el miércoles pasado. Ahora pues, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? ¿Han muerto todos tus sabios? El dolor te ha apresado como a una mujer durante el parto. Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto, ustedes, habitantes de Jerusalén, porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos. Pronto serán desterrados, pronto serán enviados al destierro, a la lejana Babilonia, pero allí el Señor los rescatará. Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Y lo que leeré a continuación es lo que vamos a ver hoy. Ahora muchas naciones se han reunido contra ustedes. Que sean profanados, dicen ellos. Somos testigos de la destrucción de Jerusalén. Pero estas naciones no conocen los pensamientos del Señor ni entienden su plan. No saben que las está reuniendo para golpearlas y pisotearlas como a gavillas de grano en el campo de trillar. Y Miqueas nos ha estado llevando, o en esta porción nos lleva a otro nivel de profecía. Muchos estudiosos coinciden por los eventos históricos que este pasaje narra precisamente la campaña del Armagedón, lo que acontecerá en los tiempos finales, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el reinado milenario. Es ahí cuando, como ha sucedido a lo largo de la historia, muchas naciones se unen para atacar a Israel. Han escuchado de la guerra de los 7 días. Bueno, al final será peor todavía, porque naciones más poderosas, con mucho mayor armamento militar, se van a reunir para querer destruir a Israel. Pero así como no han prosperado, ni a lo largo de la historia, Israel dejó de ser país para fines prácticos. En 1948, con el Tratado de Balfour, vuelven a ser nación una vez más. Y después en los 70 con la batalla de los 7 días, y no pudieron aniquilar 7 ejércitos, o 4 o 6 ejércitos se reunieron y no pudieron. Así dice Miqueas, que todas las naciones se reunirán, pero Dios le dará la victoria a Israel. Dice el verso 11: ahora muchas naciones se han reunido contra ustedes. Acuérdense, vimos el miércoles que esto es muy interesante. Cuando Miqueas dice que el pueblo de Israel va a ser sometido por Babilonia, Babilonia no es una potencia. La potencia en ese entonces era Asiria. Babilonia era vasallo de Asiria. Pero Miqueas dice, llegará el tiempo en que Babilonia los va a llevar como cautivos. La gente que está viviendo su presente dice, ¿Babilonia? Pues es un pueblucho, Asiria son los meros buenos. Pero esto pasó en la historia. Los babilonios suprimieron a los asirios y ellos se llevaron cautivos al pueblo de Israel. Después los persas conquistaron, después los griegos conquistaron, después los romanos conquistaron. Y lo que hacía Babilonia era algo interesante, a diferencia de muchas otras naciones. Babilonia, cuando conquistaba una ciudad o un país, no los mataba a todos. Buscaba a los mejores científicos y los metía en su cultura. Agarraba a los mejores filósofos, a los mejores educadores, a lo mejor de la realeza, y los culturizaba. ¿Recuerdan a Daniel, Sadrach, Mesach? Cómo los llevaron y fueron apartados por su capacidad. Pues es lo que hacía con todos. Y si llegaba y conquistaba un ejército, miraba quiénes eran los mejores guerreros, los mejores estrategas, y los incluía en su ejército. Por eso llegó a ser el ejército de Babilonia tan poderoso, porque tenía lo mejor de diferentes naciones. Y dice Miqueas, muchas naciones representados en Babilonia, pero muchas naciones forman parte del ejército de Babilonia, van a estar contra ustedes para querer aniquilarlos. Y así ellos festejaban la derrota de Israel. Lamentaciones narra algo de lo que sucedió. Lamentaciones 2:16 dice: todos tus enemigos abren la boca para hablar mal de ti. Rechinando los dientes declaran burlones: nos la hemos comido viva. Ya
llegó el día tan esperado, hemos vivido para verlo. Así decían de la nación de Israel. Y además decían, dice Miqueas, que sean profanados, decían ellos. La palabra profanación, cuando lo escuchaban en la antigüedad, inmediatamente lo vinculaban o la relacionaban con una violación de una señorita, de una virgen. La profanación era mayormente vinculada al abuso que sufría una virgen y no podía hacer nada para evitarlo. ¿Se imaginan? Es muy gráfico lo que está diciendo Miqueas. O sea, van a violar a Israel, la van a despedazar y no van a poder evitarlo. Y van a pensar ellos que miren lo que estamos haciendo, se van a alegrar, se van a ufanar de la destrucción de Jerusalén. Será humillada y no podrán hacer nada. Ellos ya estaban saboreándose los dientes, rechinando los dientes. Ahora, todo esto que va a vivir el pueblo de Israel, ¿cuál es la razón? ¿Recuerdan? Se la van a llevar al cautiverio. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Israel que se la van a llevar a cautiverio? Han desobedecido. O sea, no es un castigo de la nada. No, Dios fue tan paciente y les advirtió tantas veces y no quisieron arrepentirse, no quisieron hacer lo correcto, que finalmente cosechan lo que sembraron. Finalmente obtienen la disciplina necesaria por su rebelión. Es lo que les está diciendo Miqueas. Se han olvidado de vivir en obediencia a Dios. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Que otras naciones abusen de ella. Y eso mismo lo va a usar Dios para disciplinarlos, para disciplinar a su pueblo. ¿Qué vemos en esta porción? Dios usó a los asirios y va a usar a Babilonia. ¿Qué vemos en esta porción? Algo muy práctico. Dios es soberano sobre toda la humanidad. Dios es el Dios de la historia. Dios es Dios no solo de quienes lo reconocen como Dios, sino de aún aquellos que niegan su existencia. Las naciones que sirven a otros dioses, entrecomillado, en realidad viven en abandono. Y Dios los usa para cumplir sus planes. ¿Recuerdan que unos cuervos alimentaron a un profeta? Bueno, así como usó a un animal de carroña para alimentar a su profeta, así Dios puede usar a una nación sin Dios, a una nación pagana, por usar ese término, para disciplinar y castigar a su pueblo. Porque Dios es Dios soberano sobre todo. Aquel que dice, no, yo no creo en Dios, será el sereno. Pero Dios es Dios de ese que no cree, o de esa persona que no cree en Dios. Y este mismo tema de cómo Dios usa a quien Él quiere para enaltecerlo, para humillarlo, para exaltarlo, está en varias partes de la Escritura. Amós 9:7. Miren lo que dice Dios, Amós 9:7. Israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? Un pueblo, no de cositas. Ay, cosita, no, cusitas. Después dice, ¿acaso no saqué de Egipto a Israel? Y eso sí es cierto, ¿no? Pero dice, ¿acaso no saqué de Creta a los filisteos? O sea, ¿salvó a los filisteos? ¿Acaso no saqué de Kir a los sirios? O sea, que Dios también salvó a los sirios. Dios es soberano. Daniel 2:21 dice, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría, a los inteligentes discernimiento. Job 12:23 y 24 dice, escucha, engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa, priva de sensatez a los poderosos y los hace vagar por desiertos sin senderos. Salmos 33:10. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. Entonces, de forma práctica, ¿qué tiene esto que ver conmigo hoy? Nada más y nada menos que puedes confiar tu vida en el Señor. Que el Dios es el Dios de la historia de México, de la historia de América Latina, con lo que está pasando ahorita en los países del sur. Es el Dios del mundo entero. Nada escapa a la soberanía de Dios. Lo que estás viviendo en tu familia no escapa a la familia.
a la familia, no escapa a los ojos de Dios. Lo que está pasando en tu negocio, no es que a Dios se le escapó, no es que estaba entretenido con algo más y dijo: Miguel, te dije que me avisaras cuando a este se le fuera a quebrar el negocio, mira, ya se me fue, a ver, déjame checar. No, todo lo que sucede en tu vida, puedes estar seguro que no escapa a la soberanía de Dios. Ahora, si la historia de quienes no reconocen a Dios está sujeta a su voluntad, si aquellos que no reconocen a Dios hacen la voluntad de Dios, imagina tu vida. Lo que sucede en tu vida tiene un propósito divino. Las dificultades, las bendiciones, las oportunidades, los fracasos, todo tiene un propósito divino. ¿Por qué? Porque nada escapa a su soberanía. Y esta enfermedad no escapó a su soberanía. Y este divorcio no escapó a su soberanía. Y esta bendición tan grande no escapó a su soberanía. No fue tu suerte, no fue tu inteligencia, no fue tu creatividad. Nada escapa a su soberanía. Dios ve desde el principio, ya vio el fin, sin ver más detalles. Anuncia a grandes rasgos su conclusión, porque Él es el Dios soberano de toda la tierra. Los profetas, ahora, entiendo que sé que el entender esto no hace menos difícil el sufrimiento actual. No, sí, Dios es soberano, pero ¿y mis lágrimas por este dolor? No lo hace más fácil. Es un fracaso, una bancarrota, una enfermedad, un fallecimiento, un problema familiar, una crisis severa. No se aligera, no se es menos dolorosa, más bien, al saber que Dios es soberano y que Dios tiene el control. Y la pregunta muchas veces surge de manera natural: sí, yo sé que es soberano, pero ¿por qué lo permitió? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta enfermedad? No lo hace más ligero, pero pone en perspectiva amplia todo el contexto, porque al final de tus días estarás mejor. Al final del tiempo sabrás la razón. Y vimos el miércoles, así como la mujer está en dolores de parto, recuerden, las que han pasado por este proceso dicen que es muy doloroso. Le pegan al marido, lo arañan y quítate, y al doctor ¿no? le dicen de todo, y mejor regréselo, ya no lo quiero, y se quejan. Pero dice la misma Biblia, una vez que tienen el bebé, se olvidan del sufrimiento, ¿no? Y mientras están dando a luz, no, que nada más un hijo, 4 tienen. ¿Por qué? Porque la dicha, el gozo de ver al bebé sobrepasa por mucho el dolor, por muy excruciante que sea. De igual manera, al llegar a la presencia de Dios, al ver su rostro, no importa los sufrimientos que has vivido, por muy crueles que hayan sido, dirás: wow, no fue nada. Habrá valido la pena, aunque hoy no entendamos y las lágrimas escurran. Llora, habla con Dios, quéjate ante tu Dios, pero no sueltes su mano. Los profetas muchas veces advirtieron a los líderes corruptos, a los gobernantes injustos y a los religiosos vendidos. Les dijeron: si no se arrepienten, vendrán las consecuencias. Pues esos líderes, gobernantes, religiosos, ellos tenían sus planes. Ya lo vimos otras semanas, ese es un repaso. Ellos decían: pues Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros, no importa lo que hagamos, a pesar, somos el pueblo escogido, no importa si pecamos, Dios va a pasar por alto nuestras transgresiones porque somos sus elegidos. Pero después, al ver las consecuencias, aprendieron que Dios no obra así. Escucha, la religiosidad no exime a nadie del juicio divino. Y muchos viven con esto: voy a apaciguar, voy a hacerme una caminata, voy a irme de rodillas, voy a ir caminando para atrás, voy a ir cargando estas cosas, voy a ir en un pie brincando para que me duele, voy a hacer un montón de cosas para que entonces Dios me vea y me haga. No es así. Los actos religiosos no eximen a nadie. Verso 12:
Pero estas naciones no reconocen los pensamientos del Señor ni entienden su plan. Ellos creen que van a conquistar, no saben que las está reuniendo para golpearlas y pisotearlas como a gavillas de grano en el campo de trillar. Cuando era más chico, cuando era niño, íbamos al rancho de mi abuelita en Chiapas y nos ponían a majar el arroz o el trigo. Es un tronco hueco y un poste con una masa más ancha en la base, y ahí en el hueco del tronco metían el frijol, el arroz con su cascarita, con su cascabillo, y nos ponían a golpear, y después sacaban eso, lo ponían en un petate, lo aventaban al aire, el aire se llevaba la hojarasca y quedaba el arroz abajo. Eso es trillar. Esas naciones creen que van a conquistar, pero van a ser despedazadas. Los falsos profetas habían convertido lo que Miqueas, que era un desastre, ellos decían que no era desastre. Miqueas decía, van a ir en el exilio. Los falsos profetas decían, no es cierto, no hombre, no, ustedes van a prosperar, todo lo que hagas prospera. Y recuerdan que al predicar de este tema dijimos, es más fácil escuchar una promesa de un profeta que una declaración de juicio del profeta. Los falsos profetas le decían, no hombre, Dios los va a bendecir a ustedes porque son requete buenos. Y aquellos a quienes escuchaban, a los falsos profetas. Lo que en realidad era una falsa noticia, los falsos profetas lo convertían en algo bueno. Y ellos decían que lo que Miqueas declaraba de que serían castigados y que al final serían restaurados, no, no es cierto. Ellos, falsos profetas, estas naciones que iban a invadir, pensaban que conocían el pensamiento de Dios. Pero, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Tan lejos como está, tan separado como está el cielo del mar, así de lejos tus pensamientos de mis pensamientos. Cuando tú no ves salida, cuando tú no dices, no hay para dónde, Dios dice, uy, yo tengo 1000 opciones. Cuando tú dices, hasta aquí fue, ya, Dios dice, uy, ni sabes, porque tan lejos. Y el propósito de Dios al permitir que Babilonia, ahora, acuérdense que todo esto es práctico para nuestra vida hoy. El propósito de Dios es disciplinar a su pueblo por un tiempo. ¿Para qué? Para que entienda que la rebelión tiene consecuencias. Padres, si como padre no disciplinas a tu hijo y le duele, repetirá la acción. ¿Por qué le tienen que doler a los hijos la disciplina? Porque nuestros hijos tienen que asociar que toda rebelión duele. Y si no se lo enseñas tú, se lo va a enseñar la vida. Y le va a doler más y te va a doler a ti. Si tú no disciplinas a tus hijos, está chiquito, ese es un primor, apenas tiene 15 años, nunca le he pegado, se nota. Se nota. ¿Por qué? Tú lo sabes y tú ya has vivido lo suficiente para saber que toda rebeldía duele. Todo acto de desobediencia a Dios duele, tiene consecuencias. Quizá no inmediatamente, pero de que duele, duele. El propósito de Dios es que el pueblo entienda que todo pecado trae dolor. Y usó a Babilonia como látigo, pero después castigará ese látigo por mano de su mismo pueblo. Las naciones se reúnen pensando que ha llegado el fin de Israel, se alegran de su desgracia, no entienden que el Señor los ha juntado como manojo juntos para trillarlos y que Sión será fortalecida para despedazarlos. Ahora una nota aclaratoria o algo que nos ayude a entender más. Ya lo dije en una ocasión que Dios castigó al pueblo de Israel por culpa de los ricos corruptos, de los líderes injustos, de los religiosos ladrones. Pero también en el mismo pueblo de Israel había gente que había sido víctima. Había personas que habían sufrido las injusticias del rico, de la autoridad y de los líderes religiosos o los profetas falsos. Y esos también se fueron al exilio. O sea,
aparte de que fueron maltratados por su pueblo, también se van al exilio. Se fueron ladrones, injustos, pero también víctimas. Cuando tienes pruebas y has permanecido fiel a Dios, cuando sufres las consecuencias de tus actos, siempre habrá un sector que se alegra de tu fracaso. Principalmente es el ejército de Satanás. Cuando te ve a ti como cristiano que o sufre las consecuencias injustas o padece las consecuencias de tus actos, hay una horda de demonios festejando, se alegran de tu dolor. Lo que Satanás no sabe es que aunque estés padeciendo las consecuencias o aunque estés sufriendo injustamente, lo que Satanás no sabe es que Dios usará precisamente eso para fortalecerte. Eso mismo que te llevó al suelo es lo que te dará el impulso por medio del Espíritu Santo para levantarte. Cuando yo estaba aprendiendo a nadar, me acuerdo que me dijeron, cuando sientas que no puedes, mira, aguanta, inhala y te dejas ir al fondo y vas a tocar el piso, y cuando toques el piso te impulsas otra vez y ya vas a salir más fuerte y ya puedes gritar, me ahogo, y te vuelves a sumir, ¿no? Eso mismo que te llevó al suelo, si permaneces de las manos de Dios, te dará el impulso para levantarte y para brillar aún más que antes. Pero Satanás no lo sabe. Satanás piensa que con esa herida ya te destruyó, no te vas a levantar, nunca más adorarás a Dios, porque Dios no te rescató, porque Dios no te ayudó. Él pensó que ha tenido la victoria. Lo que no sabe es que si no te sueltas, eso mismo que Satanás quiso usar para destruirte, Dios lo va a usar para levantarte. Porque cuando Dios te llama, te aparta. Y cuando Dios te promete victoria, te da la fuerza y la habilidad para permanecer aún en medio de la tormenta. Por eso la necesidad de orar en todo tiempo. Cuando todo te va bien, cuando te sientes fuerte, invencible, cuando todo es puro éxito, es necesario orar. Pero es necesario orar cuando te sientes débil, cuando estás saboreando el sabor amargo del fracaso, cuando el dolor llega a tu recámara, cuando las cosas no van como crees que deben ir. Necesario es permanecer en oración, porque Dios en ese proceso te da lo necesario para salir victorioso siempre. Noé tenía todo un pueblo en contra, pero tenía un arca. Jacob tenía a su suegro en contra, pero Jacob tenía una escalera. José tenía una túnica, Moisés tenía una vara, Josué tenía un grito de guerra, Gedeón tenía una espada, David tenía una piedra, Elías tenía un manto, Esther tenía un cetro. Y quizás te preguntas, ¿y qué tengo yo? ¿No sabes qué tienes? Nada más que el nombre de Jesús. No cualquier nombre. El nombre sobre todo nombre, nombre de Jesús, es lo que tienes. Y el profeta les anticipa. El profeta ve lo que va a suceder al enemigo del pueblo. El profeta puede ver cómo están los babilonios saboreándose la desgracia de Israel. Babilonia no se ve a sí mismo como alguien que quiere profanar. Babilonia se ve a sí mismo como un pueblo vencedor. Miqueas los ve como unos profanadores que serán trillados, porque no importa cómo ellos se ven a sí mismos. Miqueas los vio como Dios se los puso que los viera, como un pueblo que va a ser despedazado. No importa lo que ellos pensaban de sí mismos, no importa cómo tú te ves a ti mismo. Lo que importa es cómo te ve Dios, cómo sabe Dios que tú eres. ¿Recuerdan cuando llegó el profeta a ungir a uno de los hijos de Jesse? ¿Recuerdan? Le dijo cuando vio al hijo mayor, alto, guapo, con postura de rey, le dijo, no, este va a ser el rey. Y Dios le dijo, no, no es él. Y pasan otros y otros y otros. Al final a lo que quiero llegar es cuando el profeta dijo, no importa cómo te ves, porque lo que Dios ve es el corazón. Y Él te ve como su preciado tesoro, como su joya preciosa.
Ahora, es verdad que Dios usó a Babilonia para disciplinar y purificar a su pueblo, pero no porque Babilonia fuera un pueblo justo. Fueron simplemente un instrumento, pero después a ese instrumento Dios los disciplinó. Y Miqueas los ve como un manojo, listos para ser sacudidos, apaleados. ¿Y quién apalearía a Babilonia? Israel mismo. Sión trillará a las naciones que se juntaron con el fin de trillarla a ella. Y esta parte, iglesia, esto es algo que aún acontecerá en los tiempos finales, porque nada en la historia del pueblo judío concuerda con esta profecía. Aún no ha pasado. Esto lo veremos en el futuro. El profeta ve al pueblo poco antes de ser capturados, y ellos se alegraban pensando que por fin destrozarían a Jerusalén, pero no conocen los pensamientos de Jehová. El plan de Dios nunca fue que las naciones destruyeran Israel. Es verdad, la van a castigar, pero en un tiempo futuro el pueblo regresaría y se levantaría una vez más. El plan de Dios para ti es de bien y no de mal. El plan de Dios para ti es de bien y no de mal. ¿Cuál es la condición? Que le obedezcas, que le ames, que te rindas, que te entregues en totalidad a Él. Un siglo después que Miqueas, Jehová por medio del profeta Jeremías le informó al pueblo que estaba en el exilio los planes que Dios tenía para ellos, que era darles consuelo y esperanza. Jeremías 29, 10, 14. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Aquellos que están sin Dios frecuentemente se alegran de manera cruel cuando un cristiano cae. El reino de Satanás espera con ansias saquear el templo. El templo eres tú. Lo que no sabe, lo que no puede entender, es el plan de Dios. El propósito de Dios no cambia. El propósito de Dios no puede ser frustrado. El propósito de Dios solamente tiene un destino final: cumplirse. La promesa de Dios solamente tiene un destino. Si Dios lo promete, solamente tiene un fin: se cumplirá. Lo que Dios ha dicho de ti se cumplirá, sí o sí, porque en Él todas sus promesas son sí, sí, sí. Su plan para tu vida no es la destrucción a manos de la enfermedad. Su plan para tu vida no es la destrucción por la deuda. Su plan para tu vida no es la consecuencia de vivir en ansiedad. Su plan para tu vida no es el golpe de la soberbia. Su plan para tu vida no es la ira contenida. Su plan para tu vida no es destrozo por la infidelidad. Su plan para tu vida no es la depresión. Su plan para tu vida no es el dolor para las heridas. Su plan para tu vida no es el sufrimiento de la traición. Su plan para tu vida, aunque enfrentes algo terrible, todos los planes de tu vida son para darte un futuro y una esperanza. Si estás pasando por un desierto, ese no es el destino para tu vida. Si estás pasando por un problema en tu familia, ese no es el destino para tu vida. Si estás pasando por una etapa difícil en el negocio, ese no es el destino final para tu vida. Dios lo va a usar porque tiene un plan de bendición, de futuro, de esperanza. Jeremías 29, 11, y con este verso termino, y lo debes aprender, memorizar, porque es verdad, es cierto. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero es una promesa que está sustentada, que está condicionada a tu obediencia, no a tu vida de pecado, no a tu vida cruel, no a tu vida lejos de Dios. Si estás decidiendo y has decidido en tu vida seguirle, amarle cada día, aunque sea por las uñas, pero sigues aferrándote a tu Dios, sus planes son para ti y se cumplirán, porque es su promesa. Quizá tu matrimonio está en el peor punto de la relación, pero ese no es el fin de lo que Dios quiere para ti. Su plan es de futuro y esperanza. Quizá tu salud se ha visto degradada, pero ese no es el futuro que Dios tiene para ti. Quizá el negocio va mal, pero ese no es el futuro que tiene para ti. Solamente evalúa, di: Señor, esto es producto de pecado, esto es producto de mi desobediencia, o esto es algo que Satanás vino como saeta sobre mí, porque yo he sido fiel, yo me he guardado la fe. ¿Este es un ataque de Satanás o es un actuar mío? Y Dios te revelará. Y si es consecuencia de tus actos, aférrate a Él, porque el propósito es restaurarte. Y si estás sufriendo a causa de un ataque de Satanás, aférrate a Él, porque está demostrando el reino espiritual demoníaco que tú le amas por quien Él es, no por lo que Él hace por ti. Esa fue la queja de Satanás con Job. Satanás le dijo a Dios: Job te ama porque lo has cubierto, lo has protegido. ¿Qué le está diciendo? Tú le pagas a Job para que te adore, eso le está diciendo. Págale a cualquier espalero. Job te ama porque le pagas, lo sobornas para que te ame. Eso le está diciendo. Lo que estaba en juego ahí era por decir algo, era la dignidad, era el nombre de Dios. Por eso Dios le dice: quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. Y se lo quitó. Y Satanás pensaba que ahí Job iba a maldecir. Y Job, así en buen oaxaqueño, dijo: Job permaneció fiel. ¿Qué pues? Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea su nombre bendito. Palabra de Dios. Ponte de pie. Yo no sé cuál es tu situación actual. Si eres una situación de bendición, de gloria, de victoria, alaba a tu Dios, exalta, dile: Padre, gracias. Pero si estás pasando por un sufrimiento, por un dolor, por algo que no entiendes, dile: Padre, aquí me quedo. Tú eres mi sostén, tú eres mi refugio, tú eres mi roca. Nada ni nadie me apartará de ti. Si esto es consecuencia de mis actos, de mi desobediencia, te pido perdón. Perdóname, purifícame, lávame en tu sangre carmesí, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y si estás en un tiempo de remanso, de paz, glorifica a tu Dios. Dile: Padre, te alaba mi ser, te alaba mi corazón, te alaba mi alma. Te dice: gracias. Gracias, Señor, porque nada escapa a tu soberanía. Hoy entiendo y me aferro a ello, que tus pensamientos para mí son de bien. Entonces mi situación actual es algo que tú estás permitiendo. Y aunque no lo entienda, sigo confiando en ti. Tú eres mi dulce refugio en la tormenta. Tú eres, Señor, lo que mi alma necesita. Y si tienes que ponerte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios. Si tu reacción al dolor ha sido lastimar a quien está cerca de ti, si tu forma de sacar tu frustración es lastimando a otros, dile: Padre, perdóname, porque en mi dolor, en mi frustración, lastimo a otros que no son quienes han causado el daño. Padre, me rindo. Toma mi vida. Úsame. Úsame. Padre, gracias, porque Miqueas
narra lo que es nuestra vida y nos promete que tú tienes el control y que aquellos que se han reunido para querer aniquilarme, querer matar mi alma, mi espíritu, ya han sido, Satanás ha sido vencido en esa cruz y nada ni nadie me moverá. Padre, afianza mi corazón, afirma mis pies en la roca, y cuando quiera desfallecer, Señor, que tu Espíritu me sostenga, porque yo no puedo. Que tu Espíritu Santo, que levantó a tu Hijo de la tumba, vivifique mi ser, porque yo no puedo. Gracias, Señor. Padre, toca cada vida, cada corazón, hermanos, que reconoce esa necesidad que tiene de ti, que tú les suplas, que tú les llenes, que tú les des paz y que puedan caminar cada día confiados, que tus pensamientos, tu deseo para él, para ella es de bien. La situación actual no es el destino final, es una transición hacia lo mejor, y ya queremos ver con los ojos de la fe lo que tú has prometido para cada uno de nosotros y lo que has prometido para Casa de Fe como tu iglesia. Recibe la honra, la gloria, amado Jesús. Amén, amén y amén.